En la última cena estuvimos en vigilia, algunos se durmieron, pero los que estaban atentos y los que nos han escrito han pedido un poquito más para poder afianzar este capítulo 8 del libro de Hechos. Hechos 8:1, rapidísimo, por favor. Hoy día hemos estado en oración, así deberían ser siempre los días de oración, por lo menos 1 hora y media orando, porque saben que hay bastante por qué orar. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra, y la palabra se lee para la gloria del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y dice de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Padre mío, Dios de los cielos, te damos las gracias de todo corazón por este beneplácito que nos concedes un día más de poder tomar tu palabra aquí en tu casa, Padre mío, para poder escudriñarla, y seas tú quien nos habla a través de tu Santo Espíritu. Padre bendito, abre el entendimiento de cada uno de nosotros y de los que están, Señor Dios mío, a través de las redes sociales también. Padre bendito, seas tú ministrándonos tu palabra, bendito Dios, que esta palabra sirva para poder crecer en el Espíritu y para poder, Señor Dios mío, alcanzar la estatura del varón perfecto. Padre, te damos las gracias de todo corazón, Señor Dios mío. Sabemos que tú vas a hacer en esta hora lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen sus asientos, saquen sus cuadernos. Bien, la vez pasada estuvimos viendo bastantes cosas interesantes sobre Esteban. Habíamos visto las características de Esteban, habíamos visto el ejemplo que nos dio, el panorama que delegó a la iglesia, habíamos visto cómo murió e incluso en el final Esteban se mostró como lo hizo Jesús, murió como Jesús, pidiendo que les perdonase y no les tome en cuenta ese pecado. Vimos bastantes cosas acerca de Esteban. En este capítulo 8 vamos nuevamente a pensar y a mirar algunas cosas más interesantes sobre la iglesia primitiva. Estamos grabando el noveno video de esta serie de la iglesia, la historia de la iglesia primitiva. Dice la Biblia que fue Saulo de Tarso, que después fue Pablo, su nombre fue cambiado por Dios. Dios mismo fue el que le cambió el nombre, porque recuerden que siempre hemos dicho, el nombre es muy importante porque va a marcar cómo nosotros vamos a continuar hacia adelante, ¿verdad? Por eso que siempre usted tiene que considerar qué nombre le va a poner a sus hijos. Ahora, la Biblia dice que este hombre llamado Saulo era una persona bastante importante, una persona que tenía, hermanos, conocimiento de la Escritura, no era cualquier ignorante, era una persona, habíamos dicho, ¿quién fue su maestro, hermana Fiorella? La vez pasada repetimos, hablamos algunas cosas sobre esto. Pablo, ¿quién fue el maestro de Pablo? Timoteo, no. Pablo fue el maestro de Timoteo. Estoy preguntando, ¿quién fue el maestro de Pablo? Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Ahí sí lo relaté. Bien, Gamaliel, hermano, era una persona docta en las Escrituras, maestro, rabí se le consideraba porque él enseñaba las Escrituras y era el más prominente de aquel entonces. Era un hombre tan respetado porque su conocimiento de las Escrituras, de Yeshiva, de la Torá, era extraordinario. Y era un hombre de paz, era un hombre tranquilo, era un hombre, es más, que en los capítulos anteriores habíamos visto que cuando quisieron matar a los apóstoles, a Pedro y a Juan, vimos que Gamaliel saltó y dijo, hablando a todos ellos, les dijo, tengan cuidado con lo que van a hacer, no vaya a hacer que se encuentren peleando en contra de Dios. Gamaliel era un hombre bastante docto y su discípulo principal fue Saulo, no se llamaba Pablo en aquel entonces. Y Saulo había sido instruido en los pies de Gamaliel y conocía perfectamente la ley. Sin embargo, cuando la iglesia fue formada, cuando la iglesia apareció, cosa que nunca había acontecido antes, recuerden que solamente había, los judíos consideraban que había solamente dos razas, así, judíos y gentiles. Así se consideraba hasta los tiempos de Jesús. Judíos y gentiles. Judíos eran el pueblo escogido por Dios y los gentiles eran la gente pecador. Pero sin embargo, cuando Cristo vino y forma la iglesia, se forma una tercera raza, como ustedes lo quieren llamar, llamada la iglesia, que tenía algo que la ley no pudo enseñar jamás, algo que la ley no pudo alcanzar
respetada, venía de un linaje. Recuerden que era de un linaje de las tribus. ¿De qué linaje era Pablo? A ver, alguien me dice. ¿Alguien sabe de qué linaje era Pablo? De las 12 tribus, ¿de qué linaje venía? Uy, queda como tarea. Es importante que sabemos, son datos interesantes que nosotros tenemos que aprender. Entonces, dice la Biblia que a Pablo se le encargó el terminar con la iglesia. Miren la paradoja, lo que el diablo siempre pretende hacer, porque recuerden, detrás de los judíos, detrás de los sacerdotes, detrás de esta orden de exterminar la iglesia, porque a Pablo se le encargó esta orden y se le firmó las cartas dándole el permiso, hermanos, el concilio de los judíos, el concilio de la autoridad máxima, junto a los sacerdotes se le encargó de terminar y destruir la iglesia. Este hombre que iba a destruir la iglesia se convirtió en el hombre que hizo que la iglesia se expandiera por todo el mundo. Usted ve la paradoja de lo que el diablo quiso destruir. Dice la Biblia que el Señor cambia todas las cosas. Usted ve que Pablo se convirtió en el mayor apóstol de la iglesia. Pablo extendió el evangelio por todo el mundo. Pero dice la Biblia ahí que fue Pablo el que estuvo presente y consintió la muerte del primer mártir Esteban. Recuerde que la gente lo apedrearon porque Saulo en aquel entonces lo aprobó. Él dio el consentimiento que muera Esteban apedreado. Pablo o Saulo conocía la ley, conocía la escritura, pero sin embargo no había tenido un encuentro personal con Dios. Saulo nunca había nacido de nuevo. Él conocía la Biblia, conocía el Antiguo Testamento, pero no había en su corazón el amor de Dios. Conocía los profetas, lo que decía el Pentateuco, pero no conocía a Dios. Por eso que empezó a perseguir a la iglesia. Y ese panorama vemos siempre en muchos lugares todavía. Hay mucha gente que conoce la escritura, pero no conoce a Dios. Pablo o Saulo conocía la escritura, conocía la ley, pero no había tenido un encuentro personal con Dios. No sé si usted entiende, antes de continuar, haciendo un paréntesis a la enseñanza, a la buena enseñanza de esta serie que hemos aperturado. Saulo conocía la ley, conocía a los profetas, había sabido cuáles eran los mandamientos, tenía entendido los estatutos, los preceptos, pero sin embargo no había nacido de nuevo, no había conocido a Dios. Y ese panorama hasta el día de hoy que seguimos viendo. Mucha gente puede estar en una iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Mucha gente puede conocer Biblia, pero no ha conocido a Dios. Porque no es lo mismo conocer la Biblia que conocer a Dios. A su nombre, a su nombre. Se quedan atónicos. Den un fuerte aplauso a Jesucristo. Porque hay consuelo, porque está cansado de la oración. Es algo que usted tiene que entender. No es lo mismo conocer la Biblia que conocer a Dios. Mucha gente conoce o lee la Biblia y se aprende el texto de memoria, pero otra cosa es tener un encuentro personal con Dios, ¿verdad? Y ese fue el problema de Saulo. Saulo conocía mucha letra, pero no había tenido un encuentro con Dios. Por eso que en su corazón había maldad. Por eso que consintió la muerte de un santo. Al punto, si la Biblia dice, no matarás, ¿verdad? Ese era un mandamiento. Y Saulo lo conocía. Pero él consintió, él dio la orden que se apedrease a Esteban. Él estuvo presente en la muerte de Esteban. Porque así mucha gente, cuando no hay comunión con Dios, cuando no ha tenido un encuentro personal con Dios, o cuando no ha nacido de nuevo, no es lo mismo nacer de nuevo que estar en una iglesia. No es lo mismo. Y la Biblia dice que Saulo consintió su muerte. Dice la Biblia, luego Saulo hizo una gran persecución por toda Judea, por toda Jerusalén y alrededores. Mire, ¿cuánto era el odio que tenía Saulo por la iglesia? Porque Saulo pensaba que él estaba haciendo bien. Porque mucha gente piensa a veces que está hablando bien ante los ojos de Dios. Pero a veces, como dice la Biblia, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Saulo pensaba que él, exterminando a la iglesia, matándolos, iba a hacer algo bueno delante de Dios. Ese era su pensamiento de él. Pero sin embargo, luego más adelante,
él mismo confiesa, y es una confesión grande que nosotros lo vamos a estudiar, cómo él se arrepiente de esta maldad que él hizo. Dice la Biblia que él empezó a perseguir, nunca se había hecho tal cosa. Dice la Biblia que él entraba casa por casa, porque tenía los documentos que le autorizaban a sacar a los cristianos, porque a los cristianos se les consideraba peor que un animal. Dice la Biblia que arrastraban a hombres y mujeres. Nunca antes los judíos se habían atrevido a las mujeres, a arrastrarlas o hacer algo terrible con las mujeres. Siempre se torturaba a los hombres. Pero en esta ocasión, el corazón de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos, se endureció tanto que no les importó. Creían que era gente blasfema, que era gente que querían despojarlo o que querían poner una nueva religión o un nuevo Dios. Por eso que Saulo entraba y los sacaba a rastras y los llevaba a las cárceles y los golpeaba. Y la iglesia fue perseguida. Como este tiempo también, a lo todo el mundo, la iglesia todavía sigue siendo perseguida. Y dice la Biblia, escuchen bien, verso 3. Dice, y hubo en el verso 1 una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Verso 1 todavía, no saltemos al 3. Verso 1, y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras. Al ver que la gente era encarcelada, al ver que ellos eran golpeados, maltratados, los cristianos que quedaron, hermanos, al ver todas esas cosas, abandonaron sus casas, abandonaron sus familias, abandonaron sus terrenos y fueron esparcidos, porque nadie quería ir a la cárcel, porque iban a ser golpeados y tal vez no iban a salir de ahí. Y dice la Biblia que la iglesia fue esparcida porque hubo una gran persecución. Y la Biblia dice lo siguiente en el verso 2. A ver, antes de pasar al verso 2, ¿qué pasaría si la persecución empezara ya en este tiempo, a este lado del mundo? No me responda, solamente usted mismo responda. ¿Está seguro usted, por la fe que usted tiene, que permanecería en Cristo? Mire, al otro lado del mundo, África, los países musulmanes, China, India, son cosas que uno va a ver en la televisión y en los periódicos. Pero si usted se mete a investigar a la deep web, usted va a encontrar los videos de cómo hombres, mujeres y hasta niños son quemados vivos por estar en la iglesia. Esto hasta el día de hoy sigue pasando y nadie habla sobre eso. Al otro lado del mundo, donde el diablo se ha enseñoreado más todavía, en Oriente se ha enseñoreado más, Occidente todavía tiene una cierta libertad, entre comillas. Pero esa gente, hermano, parece, es más, se entierran vivos a los niños y los queman vivos también. Si eso pasara aquí, usted estaría con las fuerzas y con la fe necesaria para soportar. Usted estaría dispuesto a perder todo lo que usted tiene aquí, dejar su casa, dejar todo lo que tiene, porque la persecución viene y no dejar su fe. Podríamos decir hoy día que sí, pero lo veremos en aquel día, porque esto va a suceder. Veremos cuando la persecución se active a este lado, porque la Biblia así lo dice. Antes del arrebatamiento habrá un último saludo. La pregunta es: ¿estaremos listos? Así como estamos, con la fe que estamos, así como estamos viviendo nuestra vida cristiana, ¿estaremos listos a soportar? La Biblia dice que ellos lo soportaron, ellos fueron esparcidos, dejaron todas sus cosas. Y es más, dice la Biblia que ellos no se fueron ni tristes, ni llorando, ni quejándose, sino que ellos lo hacían con gozo, sabiendo que esto era necesario que acontezca con ellos, porque Jesús, los profetas y los apóstoles y todos ellos han padecido, y Jesús les había mostrado y les había enseñado, la Biblia nos ha enseñado que en el mundo sufriremos aflicción. Fueron las palabras del mismo Jesús. Y ellos, cuando pasaron esto, amaban tanto a Dios que no les importó perder su casa, perder sus terrenos, perder lo que tenían, perder su vida. E iban a donde ellos iban, dice la Biblia, como vamos a estudiar, iban predicando el Evangelio, expandiendo el Evangelio. Si eso pasase a este lado del mundo, los millones de cristianos que dicen que son cristianos
dejarían de ser cristianos, porque todavía no han madurado, todavía no han tenido un encuentro personal con Dios. Pero la iglesia primitiva lo resistió, lo soportó. ¿Por qué? Porque estaban apasionados por Dios, porque amaban a Dios por encima de todas las cosas, porque habían tenido un encuentro personal con Jesucristo, y sobre todo porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Respuesta para la pregunta que les hice: si el Espíritu Santo no está sobre su vida, usted no va a poder soportar. Y no me importa si usted dice que sí. Si el Espíritu Santo no está sobre nuestra vida, usted no va a poder soportar lo que va a venir. Ellos lo soportaron no porque eran fuertes, ellos lo soportaron porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Dice la Biblia que fueron llenos, y por eso resistieron, porque es el Espíritu Santo que nos da la fuerza para soportar cualquier circunstancia que venga en nuestra vida, y no nos desanimemos, no nos tumbemos y nos vamos para el suelo como mucha gente lo hace por cualquier circunstancia en su vida. Pero el Espíritu Santo nos da esa fuerza para continuar adelante. Verso 2. Dice la Biblia, verso 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. La clase pasada mencioné un poquito sobre eso. Bien, dice la Biblia que no fue la familia de Esteban la que enterró a Esteban. Fueron gente que no era su familia, los llevaron a enterrar. ¿Y saben por qué hicieron eso? Porque Esteban puso un ejemplo para ellos en su vida. Esteban marcó una diferencia del cristianismo que Dios realmente demanda de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que hicieron gran llanto por él. Toda la gente, toda la iglesia, hasta la gente que no lo conoció, lloraron por este jovencito llamado Esteban. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hicieron gran llanto y lloraron con verdaderas lágrimas? A veces cuando muere un amigo, a veces uno derrama lágrimas si fue un amigo cercano. Si fue un amigo lejano, bueno, se entristece, dice que venga. Pero la Biblia dice aquí que la gente hizo gran llanto por Esteban, no por la manera que él murió, sino por lo que Esteban nos enseñó. Han pasado 2000 años y seguimos hablando de este hombre que no conocimos, de este joven llamado Esteban. Hasta el día de hoy se conoce su nombre. Su nombre ha pasado a la historia, al igual como muchos otros hombres en la Biblia. ¿Por qué? Porque Esteban dejó un legado. Esteban enseñó cuál debería ser la conducta, el comportamiento, la actitud, la voluntad, la fe de cada cristiano que se dice que ama a Dios. Esteban marcó un antes y un después para la iglesia. Esteban marcó el panorama y cómo la iglesia debería continuar hacia adelante a pesar de cualquier circunstancia en su vida. Esteban dejó algo. Esteban no dejó dinero, Esteban no dejó fama, no tuvo poder, pero Esteban dejó un legado, dejó algo que marcó a la gente, no solamente a sus familiares, no solamente a su familia, sino que toda la gente hizo un gran llanto por él. Porque la Biblia menciona que Esteban, dice la Biblia, que hacía señales y prodigios, y Dios a través de sus manos hacía señales y maravillas, que había tanta sabiduría en él, siendo tan joven, que debatía con cualquiera. O sea, había algo en él que hacía que la gente reconociera, y eso es lo que la iglesia ha perdido. La iglesia ha perdido el ejemplo. Esteban fue ejemplo. Pablo decía a sus discípulos, a Timoteo, a Tito, a Filemón, decía: sé ejemplo y sigue mi ejemplo, le decía Pablo. Esteban dejó un ejemplo. La pregunta es, preste atención, ¿somos ejemplo? ¿Somos ejemplo en nuestra casa? ¿Somos ejemplo en el barrio? ¿Somos ejemplo en la calle? ¿Qué clase de cristianos nosotros somos? ¿Qué estamos dejando? ¿Qué legado vamos a dejar? Porque la fama, el dinero, el poder, todas las cosas que usted quiera, la casa, el carro, el avión, lo que usted quiera, se va a terminar, ¿no? Y cuando pasen los años,
Como lo decía la vez pasada, cuando pasen los años, de aquí a 100 años, si Cristo no viniese, nadie de nosotros vamos a estar presentes. La pregunta es: ¿se recordarán de ti? ¿Hablarán de ti? ¿Qué legado estamos dejando para los que vienen después? Porque nuestro anhelo es que Cristo venga, ¿sí? Queremos que Cristo venga, pero Dios es soberano. Y Él sabe cuándo va a venir. La iglesia no está lista para partir todavía. A la iglesia le falta mucho todavía por partir. Pero sin embargo, si a Cristo le placiese venir o tardarse en venir, ¿qué legado vamos a dejar? Usted no va a dejar: no, yo construí un edificio. No, todo eso se termina. Lo que Esteban dejó, no ha pasado 100 años ni 1000 años, han pasado miles de años, y hasta el día de hoy su legado permanece. Y la gente lo recuerda. Y cuando uno lee la historia de Esteban y lee lo que él hizo, uno, no sé, si usted ha tomado la Biblia y ha leído esto, uno derrama lágrimas cuando lee a Esteban. La primera vez que yo lo leí, la primera vez que cuando hace más de 17 años, yo lloré la primera vez cuando leí a Esteban. Y me enamoré de esa iglesia, de esa forma de iglesia que Cristo formó. Y al ver a Esteban uno se motiva, ¿no? Uno toma ese ejemplo de ese modelo y uno quiere continuar ese parámetro, quiere seguir ese ejemplo. Porque Esteban dejó algo que no lo va a quitar los problemas, ni el miedo, ni el diablo, ni la muerte. Es algo que nos marca adentro, aquí y aquí se nos pone. Y eso no lo puede quitar nadie. Y eso es algo que nosotros debemos siempre meditar. Nos vamos a ir un día, pero ¿qué vamos a dejar? ¿O solamente será un cristiano más que ha pasado como el viento pasa y se va y no queda de acuerdo? No podemos irnos sin dejar un legado. No podemos irnos porque habrá sido un cristianismo en vano. Porque Dios no nos ha llamado solamente para ser uno más del montón. Hay muchos millones de montón. ¿Qué nosotros estamos dejando? ¿Qué ejemplo de fe nosotros vamos a dejar? Para que cuando nosotros vayamos, la gente no tenga como los judíos. Cuando habían muerto, los judíos pagaban para que haya gente que llorase. Y lloraban. Cuando murió la hija de Jairo, dice la gente que la gente lloraba. Porque los judíos tenían esa costumbre siempre de pagar. Pero cuando usted se vaya, la gente llorará por usted y le recordará. ¿Qué? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué vamos a dejar nosotros? Estamos dejando una huella, una marca, algo que nos recuerde los nuevos que van a venir. Si nosotros no estamos haciendo eso, pues nos deberíamos preocupar. Porque todos los hombres de la Biblia y las mujeres de la Biblia han dejado un legado, han dejado una marca. No podemos confrontar, y muchos cristianos tienen este problema. Se han conformado con estar en una iglesia. Decíamos, hasta los locos están en la iglesia, hasta los satanistas vienen a la iglesia. No podemos solamente conformarnos con estar en cuatro paredes y ya se acabó. El cristiano ha sido llamado con un propósito, con un objetivo, para dejar siempre un legado, para que se diga su nombre en el poder y se recuerde de ti. Y las almas que tú le has ganado hablen de ti, que un día tú les predicaste, un día ellos se sentaron porque escucharon el evangelio de tu boca. Esteban es este ejemplo. Dice la Biblia que la gente hizo un gran canto sobre él. Llorará la gente cuando tú te faltas. O dirá, qué bueno que sea ahí. ¿Sí o no? Eso deberíamos meditar. Verso 3. Eso no lo vimos en la vigilia, ¿no? Bastantes cosas que no lo vimos, pero así es el Espíritu Santo. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles. La dureza del corazón de Saulo. ¿De qué le valió conocer la ley si en su corazón no había nada, estaba vacío? Eso es lo que nosotros debemos aprender y meditar siempre. Es importante que nosotros entendamos algo, que esto pasó con Saulo, porque Saulo no había tenido el privilegio hasta ese momento de que el Espíritu Santo venga a su vida. ¿Por qué Jesús le dijo a su iglesia? E incluso cuando él resucitó,
Él no se fue directo al cielo, él pudo irse al cielo, porque ya había terminado su labor. Pero él cuando resucitó, 40 días permaneció todavía en tierra. Porque la última palabra que Jesús le dio a sus discípulos en el día 40, le dijo: no se muevan de aquí, no hagan nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de lo alto. Porque sin el Espíritu Santo solamente somos unos religiosos, solamente somos metal que resuena, solamente somos, hermanos, como decía, ¿no?, sepulcros blanqueados. Es el Espíritu Santo el que decide si somos cristianos o no somos cristianos. Por eso que lo primero que uno debe buscar es el Espíritu Santo, porque aquí hemos visto que dice la Biblia que no eran los apóstoles, sino que todos habían sido bautizados y llenos del Espíritu Santo. Esa fue la diferencia de la iglesia primitiva. Saulo tenía solamente el conocimiento, pero no tenía el Espíritu Santo. Por eso que él hizo esta gran adoración de a hombres y a mujeres sin ningún delito. ¿Cuál era su delito? Solamente predicar. No fue el asesinato o la pornografía o el adulterio. El delito de los cristianos fue predicar un evangelio que ellos no entendían. Por eso el diablo endureció el corazón de Saulo. Pero así como el diablo tuvo planes para con Saulo, Dios también tuvo planes para con Saulo. Por eso vemos que él se convierte. Amén. Bueno, ahí vamos a dar la voz, nos ha ganado solamente 3 versículos y vamos a continuar porque quisiéramos hablar sobre la predicación en Samaria. Eso va a estar bastante explicando